Hello everybody, this is teacher Rodrigo and I'm preparing the video for 7th grade week 4 the English guide, ¿ok? Saludos a todos, es el profesor Rodrigo, estamos preparando el video para séptimo grado, la semana 4, como ustedes pueden ver es la guía que tienen en pantalla. Asegúrense que esté trabajando con la semana 4, make sure you're working with week 4, ¿ok? So that you won't be lost, para que no se ven pierda. Okay, let's start with the guide. For the first part, you will have to elaborate the unit number 4, okay? Ya tiene que tener elaborada la unit number 4, okay? You should have elaborated before, okay? Also, you have to write a topic down your notebook, okay? Escribir el topic en su cuaderno. Por supuesto, esto ya lo hizo antes, ¿verdad? Y ahora vamos a trabajar con this topic, food and drinks, okay? We work with food and drink. So, food and drinks, comida y bebida. That's the topic that we are working for today, okay? In the guide, let's pay attention to the instructions, las instrucciones. Escribe en tu cuaderno las palabras relacionadas con la comida. Escribe en tu cuaderno, write on your notebook, the words related to food, las palabras relacionadas con la comida. And what are the words related to food? Estas son las palabras relacionadas con la comida, okay? The idea is that you have to match these pictures with these words, yes? Match, pay attention to this word, match, words, and pictures. Match, combinar, juntar o saber distinguir cuál de estas pictures pertenece a las palabras que están en ese lado. Match, combinar words with pictures, ¿ok? De eso es muy fácil, usted puede saber, muchas de esas las conoce. For example, you got pizza, you got cheese, potato, banana, hamburger, tomato, yes? Those are very easy. En este lado tenemos the words, las palabras, ¿ok? So, in your notebook, en su cuaderno, puede ya sea dibujar o pegar these pictures, ¿ok? Y le escribe below, abajo de la picture, below the picture, you write the correct name in English, ¿ok? Escribe el nombre correcto en English, ¿ok? So these are the words: apple, banana, cake, cheese, chocolate, hamburger, ice cream, orange, pizza, potatoes, tea, tomato, okay? Those are the words in English, okay? Apple, banana, cake, cheese, chocolate, hamburger, ice cream, orange, pizza, potatoes, tea, tomato. So those words you have to match with the picture, okay? Now let's go to the next part. En la siguiente parte le dice las instrucciones. Write the words. Escribe las palabras. ¿Y de qué palabras estamos hablando? What words are we talking about? Estamos hablando de these words. Como usted ya relacionó con esto, va a poder hacer very easy la siguiente parte. ¿Qué esta es la siguiente parte? Mira, esta es la siguiente parte. Write the words, escribir las palabras, escribir en este espacio que tenemos acá. Ok, pero ¿qué voy a escribir? Pay attention to this part. Aquí vas a ver qué va a escribir. Mira, pay attention to this part. Le pregunta por something yellow. You remember that yellow means amarillo, okay? Tell me, what is something yellow? Banana, so you're right. Banana. By the way, fíjense que aquí están los blanks, los espacios. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que el número de blanks que está aquí es igual a la palabra que tiene que ir aquí. A ver, banana. B-A-N-A-N-A. Banana. Yes, that's correct. Ahora le pregunta, something brown. Algo brown. De lo que está aquí, ¿qué es brown? Brown. Café, brown. Maybe this, ¿ves? Chocolate. A ver si es cierto. Chocolate. C-H-O-C-O-L-A. Chocolate. Ok, ya está. ¿eh? The same way. Something red or green. Red or green. Usted que busca que puede ser red or green de aquí. Y lo escribe aquí en the blanks. Fíjese que el número de blanks sea igual que la palabra que usted quiere poner, ¿ok? So, for example, tomato, T-O-M-A-T, ¿ok? O apple, tal vez apple, ¿ok? A-P-P-L-E, apple, yes, ahí está. Lo mismo con el number 4, ¿ok? Now, the next activity.
Activity number 2. Completa las siguientes palabras. Completa las siguientes palabras con las letras que hacen falta. Si no tienes seguridad sobre alguna palabra, puedes auxiliarte de los websites presentados en el apartado 3. ¿Okay? Completa las palabras con las letras que hacen falta. Miren. Letter missing, letter missing, letter missing, letter missing, letter missing, letter missing. So there are letters missing. Faltan letras in those blanks. So you have to fill in the blanks. Rellenar los espacios, ¿sí? Fill in the blanks with the words that are missing, okay? When you fill in the blanks with the words that are missing, cuando complete los espacios con las letras que faltan, you will realize that this is vocabulary related to food. Se dará cuenta que este es vocabulario relacionado con food. Dice que si usted no está seguro, se vaya a los websites. ¿Y cuáles son los websites? Aquí están los websites, mire, recursos en línea. This is a website, this is a website, this is a website. Ahí hay more vocabulary, más vocabulario, para que se ayude para responder some parts of the guide. For example, this one, okay? This one. Y si todavía le cuesta saber which one is the correct word that I have to write here, you got the picture here. ¿Ven? Ahí está el dibujo, the picture. Ahí está the picture. Para que se dé una pista, okay? So that you can have a clue. So you got bread. What is this? ¿Qué es eso? Bread, pan, bread. What is this? ¿Qué es esto? Butter, mantequilla. What is this? Parece pastel, right? Cake. What is this? Parece queso. Cheese. Ahí está, mira. So, fill in the blanks. Rellena los espacios. Eso es lo que vamos a hacer en esa parte. En esta parte. Activity number 2. Okay, now let's move to activity number 3. I'm sorry, activity number 3, yes. In activity number 3, this is activity number 3, dice, completa la siguiente lista de palabras. Attention, completa la siguiente lista de palabras relacionadas con la comida. This is the list of words. Esta es la lista de palabras. This is the list of words related to food. Related to food, relacionado con comida. Todas las palabras deben iniciar con la letra proporcionada. ¿Ok? Todas las palabras deben iniciar con la letra proporcionada. Here you got some example. Letter A, apple. Letter B puede ser bread. Ok, bread. Letter C, a ver, puede ser cucumber. Cucumber. Todas las palabras tienen que empezar con la letra inicia proporcionada. Algunas letras pueden tener varias respuestas. Otras pueden no tener respuesta. Ok, attention to that. Algunas letras pueden tener varias respuestas, otras pueden no tener respuesta. So, for example, teacher, I don't find any food with Z. Okay, no encuentro una comida, teacher, que empiece con Z, with Z. Aquí dice claramente, algunas letras pueden no tener una respuesta. Ok. So, esta es la part 1. Esperen la part 2 para explicar lo demás. Ok.